El Código Fiscal de la Federación y su reglamento en el artículo primero habla sobre qué es un impuesto, qué es un derecho, qué es una aportación y los aprovechamientos y mejoras. Los sujetos del impuesto son las personas físicas y morales y estas están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes respectivas. Los impuestos son contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales dependiendo de su situación jurídica. Las aportaciones de seguridad social son contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado o que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Las contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Los derechos son contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones. Tipos de impuestos. Los impuestos se subdividen en impuestos federales, municipales y estatales. Los impuestos federales son aquellos que, plasmados en la ley, rigen y deben cumplir todas las personas físicas y morales que se encuentren dentro de territorio nacional. Dentro de sus leyes impositivas tenemos el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado o IVA, impuesto especial sobre producción y servicios e impuesto al activo. Los impuestos estatales son los que, plasmados en la ley, aplican dentro de la delimitación territorial de un estado en específico. Dentro de ellos tenemos el impuesto sobre erogaciones al trabajo personal, tenencia vehicular, mercantiles o industriales y el impuesto sobre diversiones y espectáculos. En los impuestos municipales son aquellos que, establecidos en la ley, aplican únicamente dentro de un municipio o ciudad. Entre ellos tenemos el impuesto predial, impuesto por bienes inmobiliarios en donde se sitúa la empresa, dominio público, impuesto sobre el fomento turístico y el impuesto para el mantenimiento y conservación de la vía pública. Ley de impuesto sobre la renta. Sujetos del impuesto: personas físicas y personas morales que sean residentes en México, residentes en el extranjero con establecimiento permanente y residentes en el extranjero. IVA. El IVA, empezaremos diciendo que es un impuesto al consumo y su nombre completo es impuesto al valor agregado. Esto significa que justamente es un impuesto que se estará pagando por el valor que agreguemos a los productos o servicios que hayamos adquirido. Sujeto del impuesto. Según el artículo primero de esta ley, están obligados al pago del impuesto al valor agregado, establecidos en la misma, las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: la enajenación de bienes, la presentación de bienes independientes, el arrendamiento de bienes, la importación de bienes y servicios. Esto significa que si nos dedicamos o llevamos a cabo alguna de estas actividades, entonces seremos contribuyentes de este impuesto y tenemos que dar de alta esta obligación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La tasa de este impuesto es del 16%, 0% y en algunos casos existirán exenciones. La tasa del 16%, que está vigente desde 2014, grava a las siguientes actividades: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, importación de bienes o servicios. Y la tasa del 0% se aplica a las siguientes actividades: enajenación de animales y vegetales, medicinas de patente, hielo y agua no gaseosa ni compuestos, saborizantes y aditivos alimenticios, jarabes o concentrados para preparar refrescos, chicles o gomas de mascar, oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas, libros, periódicos y revistas. Y las prestaciones de servicios independientes son directamente a los agricultores y ganaderos, de pasteurización de leche, en invernaderos, sacrificio de ganado y aves de corral, reaseguro, entre otros. Para las exenciones, en el caso de la enajenación de bienes, son las siguientes:
el suelo, construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa-habitación, con excepción de hoteles, libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra que realice su autor, bienes muebles usados a excepción de los enajenados por empresas, billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido tal carácter y las piezas denominadas onza troy. Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, lingotes de oro con un contenido mínimo del 99% de dicho material, siempre que su enajenación se efectúe en ventas a menudeo con el público en general. La exención por la prestación de servicios es la siguiente: las comisiones y otras contraprestaciones con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa-habitación. Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro o, en su caso, las instituciones de crédito a los trabajadores por la administración de sus recursos provenientes de los sistemas de ahorro para el retiro y por los servicios relacionados con dicha administración. Los prestados en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral que preste el servicio. Los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios y sus organismos descentralizados, y los establecimientos de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos general de la Ley General de Educación, así como los servicios educativos de nivel preescolar. El transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas. El transporte marítimo internacional de bienes prestado por las personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. El aseguramiento de contrarriesgos agropecuarios. Exenciones por el uso o goce temporal de los siguientes bienes: inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa-habitación. Si un inmueble tuviera varios destinos o usos, no se pagará el impuesto por la parte destinada o utilizada para casa-habitación. Fincas dedicadas solo a fines agrícolas o ganaderos. Bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado por residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente en territorio nacional. Libros, periódicos y revistas. Ley de ingresos. Ingresos y egresos. ¿Qué es el presupuesto de ingresos? Es la previsión de los ingresos que se obtendrá a la nación por medio de la recaudación de impuestos de los diversos sectores. ¿Cómo se integra el presupuesto de ingresos para el 2016? En cumplimiento a lo establecido según el artículo 40, fracción 1, incisos B y C de la Ley Federal, se representan los montos de los ingresos presupuestarios del sector público de los últimos 5 ejercicios fiscales, según el pronóstico de los ingresos del sector público del 2016-2020. ¿Qué es el presupuesto de egresos y cómo se va a distribuir en 2016? El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación es la información desagregada destinada al gasto público dividido en sus diversos sectores, como es la educación, que la encargada es la Secretaría de Educación Pública con 957.2 miles de millones de pesos, salud, que es la Secretaría de Salud con 30 miles de millones de pesos, y la infraestructura, que es la contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica con 29.8 miles de millones de pesos. Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. Oliver Wendell Holmes.